libro de Romanos. Vamos a arrancar con Romanos, capítulo 5, versos del 10 al 11. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Romanos, capítulo 5, versos 10 al 11, NTV dice: Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Amén. Amén. Dice que nuestra amistad con Dios se restablece a partir del sacrificio de la cruz de Cristo. Dice que el Hijo en su muerte nos restaura en relación con el Padre cuando nosotros éramos enemigos. Yo les decía en la clase de teología ayer, Jesús no vino a ser amigos, en realidad se ganó una cantidad de enemigos, gente que lo persiguió, gente que quiso matarlo, gente que lo calumnió, que lo menospreció, que lo denigró, gente que se rebeló abiertamente contra el propósito de Dios en él. Y nosotros vemos que nosotros éramos como ese tipo de gente. Nos aterramos de los fariseos y decimos qué terribles fueron. Si yo hubiera estado en esa época, gloria a Dios que fue esta época y no esa, porque bajo la tradición muchos errores se han cometido a lo largo de la historia. Fíjense que Jesús no vino a ser amigos, se ganó muchos enemigos, pero él vino fue a salvar y a rescatar a los enemigos. Dentro de esos enemigos nos contamos nosotros. Dice que en otro tiempo nosotros éramos sus enemigos y aún así él hasta la muerte nos amó para restaurar nuestra relación con el Padre y hacernos amigos de Dios. Es decir, ¿qué éramos antes? Enemigos. Éramos enemigos, abiertamente enemigos de Dios. Nosotros nos habíamos rebelado contra el propósito de Dios y habíamos crecido en la ignorancia, y cuando conocemos a Cristo, nuestro velo, el velo que nos impedía comprender esta realidad, el velo que fue rasgado, que nos permitió entrar al lugar santísimo, al lugar más exclusivo de la presencia de Dios, ese velo que fue removido nos permitió entender esta gran verdad, y esto es un milagro, porque mucha gente afuera camina en la ignorancia y todavía no han entendido esto. Y lo peor es que no lo quieren entender y siguen siendo enemigos de Dios. Viven en enemistad con Dios. Ahora, alguien decía por ahí un día, a Jesús lo clavaron en la cruz por nuestra maldad. Dios no le hizo pecador, le hizo pecado. Él cargó el pecado de toda la humanidad en la cruz. El castigo que nosotros merecíamos, que merecían nuestras acciones, fue puesto sobre él. Si nosotros al día de hoy no nos quebrantamos, si nuestro corazón no siente nada cuando hablamos del nombre de Jesús, cuando hablamos del sacrificio de la cruz, y somos tal vez gente indiferente, gente indolente frente a eso, gente irreverente, hay algo que está mal en nosotros. Nosotros, hablo de nosotros como hijos de Dios. Porque no puede ser que después de acercarnos a la cruz, de degustar la gracia, de recibir el perdón y la salvación, nosotros seamos gente con un corazón endurecido. Hay algo que decían y es real. A Jesús no lo sostenía en la cruz los clavos que atravesaron sus muñecas, que horadaron sus pies. A él no lo sostenía eso, porque él es Dios. Él es Dios y sigue siendo Dios por la eternidad. Para él fácilmente es bajarse de la cruz. Para él desde el Getsemaní hubiera podido decidir no tomar esa copa amarga. A él lo sostenía en la cruz, no los clavos que horadaron y atravesaron su cuerpo, sus músculos, sus tendones, sus huesos. A él no lo sostenía eso. A él lo sostenía su amor por nosotros. Eso fue lo que lo mantuvo clavado, inmóvil en esa cruz. Esto fue lo que lo sostuvo allí en medio del mayor dolor, del dolor más agónico, mientras esa postura incómoda hacía que él no pudiera respirar y se fuera ahogando lentamente y se fuera apagando su vida.
agonizando. A él lo sostenía no la cruz, no los soldados, porque el solo querer acaba con toda la humanidad, con la raza humana y con aquellos que lo estaban escupiendo, con aquellos que atravesaron su costado, con aquellos fariseos que gritaron desde el juicio que soltaran a Barrabás y que crucificaran al santo, al justo. A él lo sostuvo fue el amor, en medio del mayor dolor que cualquier persona en su humanidad pudiera experimentar. Porque nosotros, basados en ese amor, no podemos sostenernos firmes en el propósito que Dios tiene con nosotros? ¿Por qué nos cuesta? Si Jesús vino a moldearnos y a revelarnos desde la humanidad, porque fácil hubiera sido que Él desde su deidad, si viene Dios hecho Dios, solamente Dios, a salvar a la raza humana, a liberar del pecado, a liberar de la enfermedad siendo Dios, nosotros diríamos, oh claro, fue Dios, es su poder. Pero Él vino a vencer todas esas cosas desde la humanidad para moldearnos a nosotros que sí es posible mantenernos pacientes, inmóviles, aunque la gente muchas veces nos menosprecie, nos señalen, nos acusen, nos calumnien, nos persigan, nos denigren, nos maltraten, nos escupan, nos rechacen, nos hieran, nos lastimen, nos vendan, nos traicionen. Y todo es posible, todo tipo de dolor es posible superarlo, soportarlo y superarlo y no amargarnos, porque Jesús nos modeló de manera completa y perfecta la salvación en esa cruz. Nosotros podemos. Dice que fuimos reconciliados en Él a través del sacrificio de Cristo cuando todavía éramos sus enemigos. Y todos hemos pasado por ahí, todos fuimos enemigos en algún punto. Y después de ser enemigos tenemos todos de igual manera, todo el mundo tiene la oportunidad de reconciliarse con el Padre. A algunos se nos predicó de alguna forma, a otros de otra. Algunos a través de una enfermedad tal vez, otros en un momento de abandono, otros después de pasar un abuso, otros después de pasar un momento doloroso, una traición, cualquier desierto, cualquier vacío. A otros se nos presentó a través de un ángel, a otros a través de un ángel que nunca más volvimos a ver, tal vez, a otros en el lugar de mayor oscuridad donde quizás muchos dirían, Dios no entra allí. Dios no está allá, y en ese lugar oscuro Dios fue y nos alcanzó y nos encontró con todo su amor. Como haya sido, todos fuimos enemigos, todos tenemos la oportunidad de restaurarnos, pero de ahí en adelante todos tenemos la responsabilidad de mantenernos fuertes, firmes y estables en lo que hemos creído desde el comienzo. Es nuestra responsabilidad. Por eso dice la Escritura, y yo le citaba el texto ayer donde dice, el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión íntima, la intimidad con el Espíritu Santo. Esa es nuestra responsabilidad, cada día edificar esa comunión íntima. Fuimos enemigos. A algunos se les predica a través de la creación. Entonces nadie, dice la Escritura en el libro de Romanos, nadie tiene excusa. Nadie, porque la misma creación te predica al Dios creador. La creación te está lanzando un mensaje, la creación te predica a ti, la creación te está hablando fuerte, muy fuerte. Hay un creador. ¿O cómo salió todo? Porque vamos al mismo punto de los ateos y de las teorías, donde hay una encrucijada, donde, la primera partícula, micropartícula, la primera molécula, ¿de dónde salió? Volvemos al mismo punto, ¿de dónde? Si hay una creación, hay inevitablemente un creador, y la creación nos está hablando a gritos, y el cambio climático y los cambios de temperatura y todo lo que está pasando en el mundo nos está gritando. Hay un creador, celoso de lo creado. Un creador que puso al hombre a administrar su creación y que el hombre como mayordomo ha sido infiel y ha dañado lo creado por el dueño, por el creador.
Y sobre todo el hombre va a tener que dar cuenta a Dios inevitablemente sobre cada cosa que hagamos, pensemos, digamos o administremos. A Dios le tenemos que dar cuentas. Entonces, entrando en este texto, yo quiero que nosotros miremos, vamos a ir a el libro de Éxodo, capítulo 9, verso 20 al 21 en la Reina Valera 1960. Éxodo 9, 20 al 21 dice: de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová dejó sus criados y sus ganados en el campo. Acá estamos hablando de gente que, amiga o enemiga. ¿Hablamos de amigos o enemigos? Enemigos. Acá hablamos de gente enemiga. Gente enemiga como fuimos nosotros enemigos en otro tiempo. En otro tiempo le servimos a Faraón y al sistema de Egipto. En otro tiempo éramos esclavos y trabajábamos con toda nuestra fuerza y con todo nuestro ser para Egipto. Allí vivimos, allí habitamos, allí trabajamos, allá fue deleite de la carne, todos. Inevitablemente por Egipto pasamos en algún punto de nuestras vidas. Dice que los siervos del Faraón, que eran enemigos acérrimos del pueblo y de Dios, del propósito, enemigos abiertos, tuvieron también la oportunidad de recibir la palabra de Dios. Y dice que solamente aquellos que la recibieron con temor hicieron que los siervos entraran y salvaguardaran sus vidas. Los que no tuvieron temor los agarró la plaga de granizo y los acabó. Esas rocas de granizo que golpeaban con toda su furia. Si vemos llover, nosotros en esta época, si vemos granizadas actuales, como ocurrió hace poco una en Brasil, que cada granizo era un ladrillo, una roca fuerte golpeando con ímpetu desde los cielos, golpeando y acabando con todo. Imagínense en Egipto esa plaga. Pero todos, aunque tuvieron la oportunidad de recibir la palabra, unos la recibieron con temor y otros la recibieron sin temor. De igual manera, todos eran enemigos, todos tuvieron la oportunidad, unos atesoraron la palabra con temor y otros siguieron con su corazón endurecido. Ahí está la diferencia. El que endurece su corazón frente a la palabra de Dios y se aterca y se vuelve más rebelde, recibe todo el daño. Pero el que ve el peligro, es prudente y obedece, salvaguarda su vida. Es lo que nosotros estamos viendo. Me parece impactante es que muchos de estos enemigos que recibieron la palabra con temor, también muchos de ellos quedaron ahogados en medio del mar cuando el mar devoró. Siguiendo la voz de un hombre y en obediencia a un hombre, desobedecieron la voz de Dios para seguir persiguiendo al pueblo que Dios había decidido liberar y quedaron ahogados en lo profundo de la mar. Muchos de los que tuvieron la oportunidad de recibir la palabra con temor, en el momento que su líder inmediato les dio una orden, decidieron desacatar el mandato de Dios. Y es acá donde nosotros tenemos que entender algo. ¿Qué es más importante para nosotros? ¿Qué es lo más importante? ¿Ganarnos el favor de Dios o tener favor con la gente? Porque de nada sirve quedar bien frente a las personas si estamos quedando mal delante de Dios. De nada le sirve a usted quedar bien delante de la gente para que no piensen que usted es religioso, para que no piensen que usted es un exagerado, para que no piensen que usted es un legalista, para que sus amigos no piensen, no digan. Pero a usted de nada le sirve quedar bien frente a sus amigos y quedar mal frente a Dios. De nada va a servir. Y eso fue lo que vemos acá. Porque muchos de esos enemigos se dieron huida en este momento, pero luego cayeron tendidos, cayeron bajo la mano poderosa de Dios. Y eso es lo que nos pasa cuando nosotros no trabajamos en tener una comunión íntima con Dios. Puede que la persona en el momento, como los siervos del Faraón, recibieron la palabra y se avivaron, con temor la recibieron, y hay gente que recibe la palabra así. De hecho, Jesús lo explica.
El Señor lo explica en la parábola del sembrador. Hay gente que recibe la palabra con mucho fuego, con mucha energía, con mucha animosidad, pero después del tiempo se apagan. Por eso dice la Escritura: no apaguen al Espíritu Santo. No debemos apagarlo, debemos al contrario edificar una relación. Sin Él es imposible. Para Jesús era imposible hacer cualquier cosa sobrenatural sin tener presencia, sin tener intimidad con el Espíritu Santo. Porque nosotros queremos hacer todo en desorden. ¿Acaso somos mejores que Jesús? Nunca. Y entonces empezamos a caminar en la carne, y cuando se camina en la carne pasa lo que le pasó a los siervos del faraón. Ahora, en Mateo 8:16 dice: cuando llegó la noche, esto es Reina Valera, Mateo 8:16 dice: y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. El Señor estuvo liberando endemoniados. Una persona, yo les decía ayer, ¿un hijo de Dios puede estar endemoniado? No. ¿Pero hay gente endemoniada? Sí. En Lucas 8 se habla de cierto equipo de mujeres. El Señor tenía unas mujeres que eran valiosísimas dentro de su equipo. Eran mujeres bien entregadas al servicio para la obra de Dios. Eran mujeres que trabajaban incansablemente, y eran mujeres que sustentaban económicamente el ministerio del Señor Jesús. Ellas proveían, ellas trabajaban, servían, y con su economía también servían para el evangelio, para la obra de Dios. Dentro de esas mujeres hay varias. Se nombra Juana, la esposa de un importante de su época, de un diplomático, por decirlo de alguna manera, pero alguien me llama la atención, y es María. En el capítulo 8, en el verso 2 de Lucas, se habla de María, de la que conocemos como Magdalena. Dice que de esta mujer salieron no 1 ni 2, 7 demonios. 7 demonios. O sea, esta mujer estaba completamente atada. O sea, ella era de Egipto y servía para Egipto con todo su ser. Tenía 7 demonios dentro. 7. Y fue liberada. Y como agradecimiento a Dios, ella entregó su vida. Y hay escritos apócrifos y escritos históricos que narran todo el servicio de esta mujer. Y fue una mujer muy influyente en la iglesia primitiva, en la primera era de la iglesia. Lo que pasa es que en el canon bíblico no entra, ustedes me entienden, por temas también de cultura. Pero fue una mujer demasiado importante. Me impacta porque se nombra que de ella, si hablamos que el 7 es la perfección, estaba perfectamente atada, perfectamente endemoniada. O sea que no hay cosa difícil para Dios. Podemos ver gente atada y endemoniada, pero para Dios no hay corazón lo suficientemente duro como para que Él venga como martillo para quebrar y transformar. Él es experto en hacer lo imposible, en transformar cualquier escenario. Él es Dios, Él es soberano. Y entonces nosotros vemos la transformación de esta mujer. Y me impacta bastante porque dentro del tiempo del proceso de los 3 días después de la muerte y pasando a la resurrección, a la primera persona que el Señor se le presentó cuando resucitó fue a ella. Fue justamente a una mujer, y no a cualquier tipo de mujer, no a la mujer que había crecido en la tradición, que había sido de cuna, ¿sí me explico? Se le reveló y se le presentó a la que tenía el pasado más oscuro dentro de su equipo de mujeres de trabajo. Se le reveló no a Pedro, no a Juan el amado. A la primera persona que se le revela es a María, a la que había sido endemoniada, a la que en otra época era enemiga, 7 espíritus inmundos, 7 demonios. Ella fue enemiga.
conoció a Cristo y empezó a servirle. Acá vamos a este punto. Vamos acá. Porque los siervos de Faraón recibieron la palabra con temor, guardaron sus siervos en casa, no olviden esta palabra, casa, los metieron donde, en casa, los salvaguardaron donde, en casa. Pero después de esto, fácil se olvida y siguen tras la orden militar y terminaron como sabemos que terminó el ejército, los siervos de Faraón. Vemos una mujer acá en paralelo que fue enemiga, una mujer que fue de una reputación completamente enlodada, y más en esa época. Ahorita las mujeres hacen alarde de toda su inmoralidad y eso parece que se aplaude. En esa época, al igual que en esta época, una persona con un pasado turbio, que tiene la oportunidad de cruzar su vida con la gracia, con el perdón de Dios, y entiende que debe empezar de nuevo, y ella empezó de nuevo, evidentemente empezó de nuevo. Cuando va triste en medio de su luto y de su dolor, a la tumba encuentra removida la piedra y se encuentra con el Salvador frente a frente resucitado, y no lo reconoció. Dice la escritura que ella lo confundió con alguien. ¿Alguien se acuerda? ¿Con quién? No, ella se encontró con el ángel. Ella confundió al Señor Jesús con el hortelano. ¿Quién es el hortelano? ¿O qué es un hortelano? Hortelano es, la función del hortelano es guardián del huerto, el que lo cultiva, el que lo poda, el que lo defiende, el que lo limpia, el que lo habita. Un hortelano vivía en el huerto, era su vida, era su pasión, ese era el hortelano. Y hablábamos en días pasados cómo el primer Adán entregó el dominio del Edén, el segundo Adán en el Getsemaní conquistó el Edén para nosotros. Y aquí María se encuentra con el Salvador resucitado, cae a sus pies y lo confunde con el hortelano en primer lugar, el que defiende, el que guarda, el que cultiva, el que poda, el que habita, el que está en el huerto, y es Jesús. Él es el encargado de poner en orden todas las cosas, de restaurarnos. Por eso iniciamos leyendo este verso donde nos habla de que Dios nos restauró con Él a través del sacrificio del defensor del huerto, o sea, Jesucristo. Fue a María Magdalena, que fue enemiga en tiempo pasado, a quien se le revela. Nosotros decidimos cómo vamos a vivir nuestra vida con Él. Porque puede ser que se reciba en primer lugar la palabra con mucha efusividad, pero de nosotros depende que esa efusividad y esa comunión nunca se pierda. Es nuestra responsabilidad. Eso no lo puede hacer nadie por nadie. Eso no lo puede hacer otro por ti. Tú tienes que cada mañana, cada día, cada tarde tomar tiempo para caminar en esa intimidad con Él, para construir una comunión, un diálogo, hablar con Él. Es tan sencillo, es tan fácil amarlo de verdad, es tan sencillo amarle. Hay tanto ruido, hay tantas distracciones. Tenemos que lograr nosotros apagar las distracciones. Tenemos que lograr silenciar todo ruido, todo afán, toda voz externa, toda voz interna. Si logramos silenciar esas voces que están constantemente hablándonos y golpeándonos para sacarnos del huerto, nosotros, si logramos hacer esto, vamos a poder tener esa intimidad con Dios. Ahora, cuando yo les hablo, piensen en la palabra casa. Yo les dije la semana pasada, vamos a hablar de casa. Casa tiene dos connotaciones en el hebreo y en el griego. En el hebreo es bayit, pero me impacta porque son 4 cosas que le componen dentro de la palabra bayit. La primera cosa es habitación. Y habitación dentro de una casa, la habitación es el lugar más íntimo, ¿cierto? Es el lugar más reservado, es el lugar de descanso, es el lugar donde tú repones fuerzas, porque nadie puede vivir sin dormir, nadie.
y el que deja de dormir se amarga y se irrita y se enferma. Es necesario el descanso. Y cuando habla de casa de Vallid, nos está hablando casa, porque él dijo, tú eres mi casa. Ya no es la casa que levantó Herodes, ya no es la casa que levantó Salomón. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de los templos? Ya no es el templo del profeta, ya no es ese templo, de hecho no es el tabernáculo que se levantó en medio del pueblo. No, el Señor dice, ahora mi casa eres tú. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Porque los siervos del faraón mandaron todo a casa para resguardarse. Y nos está hablando el Señor de Vallid. Nosotros hablábamos ayer, alguno de ustedes habló sobre la tsunamita, ¿sí? Y dice que la tsunamita veía pasar al profeta y compartían con el profeta y era una visita hasta que ella dijo, ya no más, yo ya no quiero que siga de largo, yo quiero que entre acá, que habite acá. Y ella tiene la iniciativa, mujeres y más mujeres, porque la mujer tiene la unción de Dios para edificar, para levantar. Es tan importante el papel de la mujer, por eso la mujer anda como anda en la actualidad. Por eso la mujer ha sido tan herida por Satanás en este tiempo, porque es la mujer una pieza importante dentro de todo el propósito de Dios. Y dice la mujer a su marido, le dice en Segunda de Reyes 4, le dice, este hombre es profeta, no dejemos que siga de largo, construyamos para él. ¿Qué es lo que pide que construyan? Ustedes lo pueden leer. Vamos a leerlo en Segunda de Reyes 4, vamos a leerlo en el verso 2:4-10, para no leerlo todo. Dice, construyamos, verso 10, construyamos un pequeño cuarto. ¿Dónde? ¿Dónde se le ocurrió construirlo? En el sótano, en la parte trasera, en el baño, donde se hace la letrina. No, espera. Yo quiero el lugar más alto. Es el lugar más alto. Es el lugar más alto. Ella está pidiendo, en otras versiones se habla de la palabra aliyah, que es aposento. Aposento, que es parecido a habitación, que está inmerso dentro de la palabra casa. ¿Ya? Hablé de Vallid. Casa. Aliyah es una parte dentro de la casa, que es la habitación, el aposento alto. El aposento alto es un lugar de intimidad, de descanso, de pausa. Dios nos está diciendo a nosotros, los siervos del faraón fueron más entendidos muchas veces y mandaron lo suyo a casa. Cuando tú tienes problemas, ¿qué es lo que haces? Cuando tú te sientes confundido, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿A dónde tenemos que correr cuando nosotros estamos pasando una tempestad, un problema, una prueba, una dificultad? Porque es que la gente del mundo se estresa, se jalan los pelos, se arañan la cara, se golpean contra gente histérica. Afuera hay una gente histérica. Hay cuánto loco usted puede ver, hay gente que se agarra a puños a sí mismos, se golpean, se estrellan contra las paredes. Y no solamente lo hablo en términos metafóricos, literalmente muchos lo hacen. Se arañan, se golpean, entran en histeria y se empiezan a golpear, o empiezan a golpear las cosas de la casa, destruyen televisores, vidrios, cortinas, arrancan, rompen, despedazan. Eso es el demonio de Tasmania, les quedan pañales. La gente del mundo, la gente que no tiene a Dios en casa, en intimidad en casa, reacciona de las peores maneras, estallan de la peor forma todo el tiempo, entran en histeria, se refugian en los brazos incorrectos, buscan afecto en el lugar incorrecto, se abrazan a cosas a las cuales no deben abrazarse porque son cosas que los destruyen aún más, cosas externas, empiezan a traer de afuera. Disculpen, esto sí es agua. Empiezan a traer de afuera, empiezan a traer licor, empiezan a traer sustancias para generar dopamina desde afuera, cuando la dopamina se genera desde adentro. Inclusive somos biológicamente y químicamente tan perfectos
que el tener intimidad con el Espíritu Santo de Dios, con su palabra, con la oración, con el ayuno, con la adoración, te empieza a generar un bienestar increíble, una salud increíble, una paz que es sobrenatural. Es algo milagroso, es increíble, es algo sublime, algo que no se puede explicar fácilmente, que solamente cuando lo experimentamos decimos, no hay palabras, pero es real. No hay palabras como transcribir todo esto, pero es tan real. Entonces los de afuera hacen y deshacen, buscando, trayendo. Los de afuera traen de afuera para sí mismos. Cuando Jesús le dijo a la mujer en el pozo de tu interior, correrán, es que es de adentro donde empieza a fluir, es de la casa. Y entonces la mujer es tan inteligente y tan pila que dice, yo no quiero que el profeta siga pasando de largo, vamos a construirle un lugar para que él se quede acá, para que cuando pase no solamente pase, sino se quede con nosotros. Y aprendíamos nosotros del Espíritu Santo que solo el que tiene el carácter del Cordero es aquel que puede retener la paloma en su vida, que se posa la paloma en él, solo cuando se tiene ese carácter, ese anhelo, porque él puede venir, y él viene y visita muchas reuniones, pero depende de cada uno que él se quede a vivir dentro, ¿sí? Tú decides si solamente lo quieres que pase de largo y que venga de vez en cuando, como pasa para mucha gente, es de vez en cuando. Fui a la reunión y fue espectacular, fui al campamento y fui al seminario y fui, son experiencias, pero nosotros decidimos, tomamos la decisión y la responsabilidad de que Él viva dentro de nosotros, de tomarnos el tiempo para respirar profundo, de tener intimidad y comunión con Él, con su palabra. Y esta mujer dijo, vamos a construirle acá el lugar más alto. Entonces es el aposento, es la casa. Bayit también significa familia. Y esto habla de un amor fileos, Bayit, familia, fileos, de koinonía. Esto nos habla de unidad. Esto nos habla de también ser parte del cuerpo de Cristo nosotros. Somos casas individuales para el Espíritu, pero somos nosotros, su familia. Somos nosotros sus hijos, somos parte del cuerpo. Y es tan importante la palabra Bayit en el términos de familia, porque no podemos estar alterando la unidad dentro de las iglesias. Dentro de los equipos de trabajo no se puede estar alterando la unidad. Nosotros somos llamados por Dios a buscar la unidad, a promover la unidad, a promover los lazos de amor dentro de la casa nuestra y dentro de la casa de Dios. Es nuestra responsabilidad. Dice que Dios aborrece el que siembra discordia entre hermanos. Dice, Dios aborrece, odia que alguien venga a sembrar esa discordia, esa división, esa ruptura, ese mal ambiente. A Dios le desagrada y lo odia. No solamente que le incomoda un poco, es que lo odia. Y entonces nosotros tenemos que entender que para tener una sana comunión con Dios, también debemos tener una sana comunión con nuestros hermanos. Se habla de templo, Bayit es templo. Y si se habla de templo, en el templo hay un servicio, un sacerdocio, un sacerdote. ¿Qué es eso? ¿Qué hacía el sacerdote? Pues limpiar, se ocupaba de limpiar, ¿cierto? De sacar el escombro, lo que no servía, de volver a poner panes en la mesa de los panes de la proposición, de traer el sacrificio cada día, de encender la lámpara del templo todos los días, 24/7, de estar bien presentado, de oler delicioso. Y yo no hablo solamente en términos físicos, en ambos sentidos, en términos espirituales y en términos físicos. Porque, discúlpenme lo que voy a decir, tal vez suene un poco grosero, y hay gente que no tiene mal aliento, porque qué incómodo es acercarse a alguien que habla con mal aliento todo el tiempo. Y hay gente que no tiene mal aliento, lo que todo el tiempo está hablando es basura. Espiritualmente, lo que sale por sus bocas es basura. Desde que se levantan hasta que se acuestan, su primer pensamiento y su último pensamiento son cosas negativas. Todo es malo, todo es incorrecto. Siempre alguien hizo algo malo, siempre tienen el chisme, siempre tienen la queja, siempre tienen la murmuración en la punta de la lengua, siempre hay algo, siempre. ¿Y qué incorrecto es eso? Porque fuimos llamados a ser templo.
templo, a limpiar nuestra vida. Si algo a ti no te parece, ve, háblalo con la persona a la cual a ti no te parece y díselo. Eso es maduro. Arregla las cosas. Dilo con amor. No te guardes nada, háblalo en amor. Pero si no lo quieres hablar y se lo vas a entregar al Señor, entonces no murmures y no te quejes con todo el mundo de lo que hace la persona. ¿Qué incorrecto es eso? Háblalo con la persona. A mí me encanta hablar. Cuando se debe hablar y se siente, se descansa inclusive. Pero ¿qué? Esa gente que anda dañándole la imagen a todos en una empresa, en una compañía, en un lugar de trabajo, dañando la imagen, hablando mal, criticando. Y no se dan cuenta que el problema más grande lo llevan ellos mismos. Gente que todo el tiempo, o sea, su lenguaje es un lenguaje tan incorrecto. Y de la abundancia del corazón se habla la boca. Sí, porque podemos hablar como habló David. He sufrido, he pasado, y hablaba una cantidad de cosas supremamente amargas, demasiado amargas, súper complicadas. Él las expresaba. Usted lea los salmos y usted va a entender el corazón de una persona que pasó por momentos duros, de verdad. Traiciones, deslealtad, ingratitud, abandono, calumnias, enfermedad, necesidad, una cantidad de cosas. Usted lee la vida de él en sus salmos, pero siempre él decía, pero Señor, él desahogaba y llevaba todo a Dios. Y luego la casa estaba limpia. Deja de limpiar su casa una semana, 2 o 3 semanas, a ver qué pasa. Deje de sacarle la basura a los baños, a la cocina, dejen de sacar lo que se descompuso de la nevera. Dejen eso ahí a ver qué sucede. ¿Cómo empieza toda la atmósfera y el ambiente cuando no se limpia, cuando no se organiza, cuando no se hace? Imagínense. Personalmente me incomoda porque entiendo Dios es un Dios de orden y todo tiene que ser limpio. Demasiado limpio. Pero imagínense ustedes si eso representa nuestra vida como casa de Dios. Entonces, ¿en qué punto está mucha gente? Hay mucha gente que por eso se dice son tóxicos. No se ganaron el título de tóxicos simplemente porque es la palabra de moda. No, es que sí son tóxicos. Tienen un poco de basura y de contaminación adentro que medio hacen cualquier cosa y lo hacen con una pésima actitud. Van a caminar y caminan empujando. ¿No han visto esa gente por la calle que andan con el carrito del mercado empujando a todo el mundo? Que andan como si quisieran. Y ahora las mujeres son tan agresivas que pasan por la calle en los andenes y pasan como si fueran un mastodonte, y si ven un tipo pasan de frente y el tipo se tiene que correr porque donde medio la roce me abusó o me golpeó. Ahí sale el feminismo. Andan las mujeres súper agresivas y vayan a una tienda a comprar ropa, que es de lo más harto en esta época. Bueno, más después de pandemia se volvió más aburridor eso. Las mujeres andan en unos niveles de sensibilidad y que otra persona, otra mujer por ahí, se acerque a mirar la prenda que ellas están mirando a ver. Eso parece que fueran perritos rabiosos que les van a quitar un hueso. O sea, uno encuentra a la gente en unos niveles de agresividad y eso es gente tóxica. Gente que pelea con los meseros, cámbieme eso, quite eso y tiran el plato. Y cuando van a pagar no entregan el dinero, muchas gracias, por un servicio con humildad, sino tiran los billetes, tome, y si dan propina, tome y le di. Y un despotismo, uno ve gente tan, de verdad, tan cero gente, tan cero humanos, cero humanidad. Y es lo que estamos viendo, gente tóxica. Pero nosotros no somos así, obviamente. Palacio es la cuarta palabra, les dije tiene 4 palabras allí, palacio. Y palacio nos enseña a nosotros excelencia, excelencia. Todo lo que tú hagas tienes que hacerlo con excelencia. Ay, como decía alguien, no podemos usar esa palabra, que esto se recibe en otras partes y esa palabra no la reciben bien por allá. Bueno, como caiga. Me delegaron a hacer esto y ahí como caiga. Pero no importa, finalmente nadie vio. Como sea, no importa. Lo importante es terminar esta cuestión y ya salir de eso. Unos niveles de mediocridad, y dice Bayit es palacio, es excelencia, es decoro, es cuidado. Eso es palacio. ¿A qué asemejan ustedes un palacio? ¿A una posilga? ¿Algo sucio, derroído, decaído? Cuando se habla de palacio uno tiene una imagen de algo que es excelente, algo que es glorioso. Y eso es lo que el Señor dice de nosotros. Dice, tú eres mi casa.
O sea, tú eres mi lugar de habitación, tú eres mi lugar de familiaridad, tú eres mi templo y tú eres mi palacio. Cuando nosotros entendemos cuál es nuestra postura y cuál debe ser nuestra intimidad con Dios, pasa lo que ocurrió con esta mujer. Ella no dijo, hagamos ahí una choza, hagámosle ahí un caídizo, hagámosle ahí una, como dicen ahorita, bueno, como dicen en construcción, algo hechizo ahí, algo ahí para que él tenga más o menos, y cuando llegue, pues ahí se puede echar una estera, se acueste como un perrito. No, digo, vamos a hacerle un lugar que sea digno, un lugar donde él se sienta acogido, donde él se sienta protegido, donde él pueda descansar. Y eso es lo que está esperando el Espíritu Santo de nosotros, que construyamos un aposento para él. Es lo que hablamos. En el Nuevo Testamento se habla de oikos, es otra palabra que se habla de casa, y es exactamente igual, ¿saben? Habla de intimidad, habla de familiaridad, habla de que somos familia, aunque nosotros no tengamos los mismos padres, la misma sangre. Habla de familiaridad. Entonces, esta mujer pudo comprender esta realidad y aún el Espíritu Santo no se había derramado sobre la humanidad. Y ella lo entendió, pero lo más tremendo en esta historia con esta mujer es lo siguiente. ¿A qué vamos con el tema casa? Que los siervos del faraón lograron entender en un momento, que esta mujer entendió. Y es que cuando alguien decide hacer casa para Dios, o ser la casa de Dios, o construir un aposento de intimidad para el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se revela con la respuesta a la necesidad que puede tener la persona. Y esta mujer tenía una necesidad. ¿Cuál era? Era estéril y no tenía un heredero. Tenían bienes, tenían siervos, pero no tenían quien iba a heredar, como el mismo caso de Abraham. No había quien recibiera la heredad. Eso lo podía heredar cualquiera, pero no había un hijo. Y entonces ella ni siquiera, tal vez en este punto ella ya está tan cansada de pedir. No es Ana, ¿se acuerdan de Ana, la mamá de Samuel, que está llorando y solo mueve su boquita y la toman por ebria? No es Ana que está desesperada. Es una mujer, la tsunamita, que ni siquiera sabemos su nombre. Es la tsunamita. Y ella está tal vez ya tan apagada en su sueño y en su necesidad, que cuando le dicen, vas a tener un hijo, y ella dice, no jueguen conmigo, no bromeen sobre esto, no pasa nada, yo estoy bien. ¿Qué necesitas que hagamos? No, nada. ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu petición? Y ella en ningún momento saca a relucir. Le dicen, el profeta le dice, oye, ¿qué hacemos por ella? Ha sido tan amable, construyó un aposento, es una persona que tiene intimidad con el Espíritu, es una mujer sensible, es una sierva. ¿Y qué hacemos por ella? ¿Qué vamos a hacer por esta mujer? Y ella dice, tranquilos, ¿qué quieres? No, hablamos al rey por ti. ¿Tienes algún problema? ¿Cuál es tu necesidad? No, yo estoy bien, no necesito nada, estoy bien. No estaba bien. Ella había enterrado un sueño. Miren, en ese punto ella había enterrado un sueño. Pero la diferencia es que ella había construido un aposento. Tiene un sueño ya enterrado, una oración cansada y fatigada, pero tiene un aposento. Tiene un sueño enterrado, algo sobre lo cual ya no ve ninguna esperanza, algo sobre lo cual su corazón ya se durmió, se anuló, pero tiene un aposento. Tiene un sueño enterrado, pero tiene un aposento. Y esto marcó la diferencia. Y le dice el profeta, vas a recibir un niño. Y ella dice, no puede ser, lo vas a recibir. Evidentemente recibe el niño. Y el niño empieza a crecer. Ustedes saben la historia. Y el niño se va al campo, como es trabajo de los varones, ir con los padres al campo. Y en medio del campo, no en casa, en el campo donde el granizo también cayó afuera, sin la protección afuera, donde el granizo destruyó lo que se quedó afuera, no en casa, en el campo abierto el niño se insola, entra en una enfermedad impresionante y su cabeza se va a estallar. Se insoló, pero insoló de muerte, ese sol inclemente. Y el padre dice, pues llévenle el niño a la mamá, está como muy berrinchudo, llévenselo a la mamá. Miren quién tiene que con quién. Miren quién es el de comunión, quién es aquí. El niño, llévenselo a la mamá, está enfermo.
No hay esa sensibilidad para mirar qué le pasó, qué tiene. Mamá es mamá finalmente, ¿no? Tipo del Espíritu Santo, esa sensibilidad que hay en él. Y entonces la mujer lo toma y lo pone en su regazo, en sus rodillas, y el niño se muere en ella. El milagro, el sueño que fue enterrado en otra época, que cuando construye comunión con el Espíritu, Dios se lo entrega y se muere en sus manos, se muere en su regazo. Y ella dice lo que cualquier otra mujer diría: tal vez me he visto de luto, empiezo a llorar, vamos a preparar la tumba, llamen al papá, traigan al papá del campo, que venga para acá, esto es una honra fúnebre, mi hijo se ha muerto. Es el natural de cualquiera. Ella decidió: tengo un aposento, el aposento con Dios me sacó el sueño enterrado y me dio el milagro. Es en el aposento donde algo tiene que pasar, porque fue del aposento donde vino el milagro. Fue del aposento que recibí respuesta sobre algo que no había querido comunicarle a nadie, algo que ya estaba dormido en mí. Y sube el niño al aposento y lo pone en el lugar donde el profeta descansaba. Ni siquiera quiere hablar con Jessie. No le dice a nadie lo que está pasando, porque hay procesos que Dios nos permite a nosotros pasar completamente en silencio. Porque si ese proceso lo hablamos con la persona incorrecta, nos van a maldecir, nos van a atacar, nos van a oprimir. Hay procesos que se llevan al aposento alto exclusivamente, siempre. No todo el mundo tiene el mismo aposento construido para Dios. ¿Quién fue la persona que tuvo la iniciativa de construir aposento? Ella. ¿Quién fue la que recibió la respuesta? Ella. ¿Y quién es la que está desafiada en su fe? Ella. Es un proceso individual. Esto nadie lo puede hacer por otro. Era ella y Dios. Y ella dice, mandó preparar todo para salir corriendo, y el marido todavía dice: pero ¿cómo así? Si no es fiesta de luna nueva, ¿cómo que va a ir a ver el programa? O sea, está en otra página, está en otra sintonía, en otra emisora, está por allá, en otro lugar. No entiende, no hay fiesta. O sea, él piensa que tener comunión con Dios solamente es en las celebraciones de fiesta, que buscar la palabra del profeta solamente es los domingos o los jueves o los sábados. Él tiene una idea de Dios muy diferente a la que la mujer tiene. Ella entiende que hay un aposento, ella entiende que hay intimidad con Dios, siempre que se necesite tener intimidad con Dios. Ella lo entiende y dice: nadie me puede estorbar acá. No le dice a nadie lo que ha pasado. Su hijo está muerto, pero no se lo ha dicho a nadie. Lo tiene acá en su corazón nada más. Y el marido ni siquiera pregunta: oye, ¿qué pasó con el niño? ¿Y qué sucedió? ¿Qué pasó con él? El niño se estaba desmayando, estaba casi muriendo, agonizando, y el papá ni siquiera pregunta eso, sino pregunta por qué sale. Y ella llega y por el camino Jessie. El profeta dice: viene muy angustiada y no entiendo qué es lo que está pasando, Jessie. Y ella habla con Jessie. No, pues evidentemente Jessie está más torcido, que ustedes saben lo que pasó luego con Jessie. Dice: voy para allá, para donde el profeta. El profeta dice: miren, vayan. Y ella dice: no me muevo de aquí hasta que usted no vaya conmigo. Y es esos momentos de oración donde usted se tiene que postrar delante de Dios y no soltar su presencia hasta que ocurra el milagro. Hay que perseverar. Esto es de perseverancia, esto es de permanencia, esto es de permanecer. Cuando se habla la palabra Bayit, se está hablando de permanencia. Cuando se habla de habitación y de familiaridad, se está hablando de intimidad. Es esto lo que Dios espera que nosotros tengamos en esos momentos donde nuestra fe es probada. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Toda bendición de Dios, necesariamente toda bendición de Dios tiene que pasar por una prueba nuestra fe. Toda bendición. ¿O es que Abraham la tuvo fácil? ¿O es que Jacob la tuvo fácil? ¿Quién la tuvo fácil? ¿José? ¿Quién? ¿David? ¿Quién? ¿Pablo? ¿Los primeros apóstoles? ¿Quién la tuvo fácil? No. Y entonces, ¿la tuvo fácil ella? No. Y le tocó perseverar y perseverar, y el profeta dijo: vamos. Y solamente hasta que el profeta se pone sobre el niño, cuerpo, el niño pudo volver a venir a la vida, de la muerte a la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente cuando el cabot de Dios, el cabot, el peso de su gloria, nos inunda, la paloma se queda, se posa, ese peso, ese cabot, ese peso de Dios está en nosotros, solamente allí, exclusivamente allí,
es que todo lo que está muerto vuelve a la vida. Es exclusivamente en ese momento. De otra forma no. No es el Padre, no es el siervo del profeta, es el mismo Dios representado en el profeta, posándose sobre el cuerpo del niño en el aposento alto, solamente allí. Entonces Dios nos está diciendo a nosotros, tenemos que volver al aposento. ¿Cómo está tu aposento? ¿Qué es? ¿Una choza? ¿Un caídizo? ¿Un hechizo? ¿Dónde tienes el aposento? ¿En la letrina? ¿En el patio de atrás? ¿En el cuarto de los chécheres? ¿En el desorden del caos? ¿En donde está lo que se va a botar? ¿Dónde queda lo último, el último rezago? Lo que ya está para salir porque ya no sirve más, el último momento del día. ¿Dónde está el aposento? ¿Dónde está el aposento en tu vida, en tu casa? ¿Dónde está? ¿Cuál es ese aposento? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando? Construyamos. Jacob construyó casa, Vallid. Construir demanda trabajo, demanda, perdón lo que les voy a decir si les molesta, demanda recursos, inversión, demanda que tengo que invertir en un buen libro para comprarlo. Ay no, yo espero que todo, ahorita con lo de la internet de verdad que la gente se volvió tan mediocre, con lo de la IA peor aún, más mediocre la gente. En serio, qué mediocridad, ya no hay ese buscar a Dios, ni siquiera eso. Devocionales ya hechos por inteligencia artificial y los pone la gente y ya ahora fue mi devocional. ¿Quién lo hizo? Eso fue la IA, no fuiste tú. Palabras de tu corazón, donde tú te sientas o donde tú te postras, donde tú quiebras tu corazón y tú le dices, te necesito a ti más que a la vida. Sin ti en realidad me muero. Donde tú lo abrazas, donde tú te postras a sus pies y le dices, no te suelto hasta que me bendigas, hasta que llenes el aposento, no te suelto. Ah, no, pero la gente entra al celular, lee el versículo del día y gloria a Dios, la oración está guiada, 2 minutos de oración, pasa tu tiempo y repites, ok, soy el más espiritual. Soy el más espiritual, déjame decirte que eso está por allá en el patio, en el cuarto de los chécheres, en el cuarto del relajo, en el San Alejo, donde echaban todo lo que ya no servía, en el depósito. Eso está por allá donde se guardan las herramientas, qué sé yo. Ese es el lugar que le estamos dando al Espíritu Santo a Dios en casa. Él está esperando un aposento. En el aposento tú recibes la respuesta. Y en el aposento, cuando el ataque viene del enemigo y tu fe también es desafiada, es en el aposento donde viene la respuesta. Es allí cuando el peso del Espíritu Santo toca lo que está muerto en nosotros y vuelve a la vida. Porque dice la Escritura, el ladrón vino para robar, para matar, para destruir, pero yo vine para darles vida. Y no es cualquier vida. Pero la decisión es nuestra. Es nuestra decisión. Recursos, donde tienes que comprarte una buena Biblia de estudio. Ay, pero ¿para qué si YouTube explica todo? La IA me dice todo. Voy a preguntarle a la IA. Y una Biblia que tú marques, donde tú escribas, donde tú agarres y la Biblia se raya de manera decente, como les expliqué en clase. Sí, para no abrirle un parche y un roto por allá que llegue desde Génesis hasta el Apocalipsis. Sí, porque es que hay unos marcadores que atraviesan paredes. Se raya. Tú agarras un buen esfero, un estilógrafo, diría mi papá. Un buen esfero, algo decente donde tú escribas tus propios apuntes, porque las Biblias tienen un estudio dado por muchos autores, pero estoy segurísima que el Espíritu Santo que les habló a ellos te va a hablar a ti y tú vas a poner tu propio estudio. Hay Biblias que vienen ahorita con el espacio. La inductiva que compré tiene el espacio para que yo haga mi propia Biblia de estudios, por mí, mis propios comentarios. Tiene todo el espacio para que al frente se escriban todos los comentarios. ¡Qué genial eso! Volver a los rudimentos. No, eso ahorita la gente. Esas canciones son ahora hechas por la IA. La adoración es hecha por la IA. Todo es la IA, todo. O sea, qué fastidio. ¿Qué es real y qué no es real? Máscaras surrealistas, máscaras que ya parece que es la persona y no es la persona. Eso como Misión Imposible, esas máscaras. Tú no sabes qué es verdad ni qué. ¿Será que el que habló en la locución si era el presidente o era una máscara? ¿Será que el que está por allá poniendo la cara para sacar el crédito si es el fulano? O si han robado mucha gente ya. Me contaba Nicolás, robos y estafas millonarias. Gente que suplanta la identidad. ¿Qué es real? ¿Qué es verdad? ¿Qué
Es tan difícil en este tiempo, pero hay una verdad, hay un camino y hay una vida que se llama Cristo. ¿Cuál es tu aposento? Por favor, piensa en esta semana. Ay, Espíritu Santo, recuérdales esto todos los días. Que cada vez que se levanten, ellos se acuerden de esta palabra.